Pues buenas tardes a todos y una vez más nos da mucho gusto estar en casa con todos ustedes. Aunque no podemos negarlo, pasamos un tiempo tremendo en este tiempo que estuvimos allá en este viaje de estudios, y todo el equipo que fue, las 40 personas que estuvimos en este viaje, créanme que fue de tremenda bendición. El Espíritu Santo nos estuvo revelando, hablando palabra. Cada sitio en que estuvimos vamos a tener oportunidad de compartir en algún momento dado, en diferentes momentos, esto del viaje, para que todos también se sientan parte de esto, aunque no pudieron ir algunos, pero que se den cuenta que también son parte de todo esto, y queremos compartirlo para que también ustedes puedan disfrutar, aprovechar, aprender cosas que están ahí históricamente. La arqueología respalda la Biblia y nos damos cuenta que ciertamente lo que estamos haciendo, lo que estamos leyendo es verdad. Está aquí en este libro, esos sitios que visitamos. Y bueno, tantas otras cosas que podríamos platicar. Le voy a dejar un espacio a Adriana, ¿sí? A ver. Bueno, yo voy a anunciar el Congreso de Mujeres. Mujeres, ¿ya están listas? Falta bien poquito y hay todo un equipo orando, organizando, preparándose para que podamos disfrutar este evento, y orando porque sabemos que el Señor va a hacer grandes cosas. Acuérdense que empezamos el viernes a las 9 de la mañana con el registro y terminamos a las 8 de la noche, y el sábado a las 9 y terminamos a las 6:30 p.m. Y pues nuestras oradoras van a estar compartiendo el domingo también. Es como que sigue el congreso. Si no te has inscrito, puedes ir al DEC, y también por transferencia puedes comprar tu boleto. No te olvides que tenemos el bazar. ¿Cuántas han traído cosas al bazar? Porque está muy nutrido ahora, pero falta, para que sigan trayendo, porque todas somos bendecidas también. Y pues bueno, somos el pueblo de Dios y Dios quiere bendecirnos. Por eso este congreso se llama Bendecidas. Y bueno, hablando sobre lo que estuvimos haciendo allá en este viaje de los pasos de Pablo, siguiendo los lugares donde él anduvo, lo que sucedió en esos lugares, pues es bien interesante. Fue un viaje un poco cansado. Si quieren, pregúntenle a las que fueron. Pero salimos muy contentos y muy bendecidos de todo lo que Dios nos habló. Así es que el próximo viaje, si puedes ir, inscríbete, ve juntando dinero, porque no puedes perder estas oportunidades. Y quiero leer, estuvimos en Corinto, y hay una carta en Primera de Corintios que Pablo escribió, y que dice en Primera de Corintios 1: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios. Somos elegidos por la voluntad de Dios, no es que nosotros queramos, pero Dios nos elige y está en ti responder si quieres seguirle. Para ser un apóstol de Cristo Jesús, y escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Y esta carta, imagínate, de Corintios, ahorita vamos a ver una foto de Corinto, todavía se sigue leyendo en las iglesias. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que fue el ministerio del apóstol Pablo. Y dice, va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, y ahorita va dirigida a la iglesia de Amistad en Monterrey. Y a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Somos un pueblo santo escogido por Dios, y nos ha dado autoridad, y nos ha hecho reyes, y nos ha hecho sacerdotes, y somos un pueblo bendecido por Él. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Y podemos ver cómo empieza saludando pues con esa unción, pero él también escribe todos estos libros para exhortar, para animar, para enseñar. Y tenemos aquí una exhortación que él hace, porque pues vio que había ahí algunos problemas en la iglesia de Corinto. Y dice: amados hermanos, en el versículo 10, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros.
Y esto lo seguimos predicando, ¿verdad? Lo que dijo Pablo, hay que vivir en armonía, porque sabes que cuando nos juntamos y estamos en armonía viene la unción del Espíritu Santo, desde la cabeza hasta los pies y en todos los que estamos aquí cuando nos unimos en armonía. Que estén en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, y esta parte es la que me gusta, que habla de unidad, dice que sean todos de un mismo parecer. O sea, que todos opinamos lo mismo porque nos regimos en la palabra de Dios. Y lo que yo pienso es lo que dice la palabra y no lo que yo creería o lo que dicen los demás. Por eso dice que sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Y yo creo que el Señor tiene muchos propósitos para esta iglesia y quiere que estemos en unidad y que estemos unidos también en pensamiento, porque nuestros pensamientos tienen que ser todos de acuerdo a la palabra, los pensamientos de Cristo Jesús. Así es que bueno, aquí el pastor va a seguir compartiendo de Pablo y la verdad que confiamos que el Señor va a hacer una obra en todos los que fuimos y en lo que vamos a estar enseñando en este tiempo sobre los pasos de Pablo. Que Dios los bendiga. Thank you. Gracias, Arena. Bueno, tenemos que decir la verdad porque también tomamos un break, Adriana y yo, nos escapamos a un lugarcito que no se puede decir, no sé qué. Pero estábamos celebrando nuestros 50 aniversarios, ya viene, todavía no es, pero ya que estábamos allá dijimos, si una vez aprovechamos porque ir otra vez, quién sabe. Pero Dios nos ha concedido eso y le queremos dar gracias a Dios por la vida de todos los que aquí participaron, ayudaron, los diferentes expositores de la palabra y los que dieron el estudio de los miércoles y todos los que han estado ayudando en ministerios de niños, en todos los ministerios de Pan de Vida, en todos los ministerios de Ujieres, tantas áreas que se han mantenido y nosotros estamos bien agradecidos con la familia que tenemos, una gran familia, Amistad de Monterrey, un grupo precioso. Y bueno, por muchos años, desde que yo tenía 15 años, me nació escribir en un diario, tener un diario. Y esas pequeñas agendas por año, desde los 15 años de edad empecé a escribir el diario de mi vida. Y lo tenía ahí acumulado, los tengo ahí acumulados. Sé que algún día nadie los va a leer, los van a tirar. Pero al final de cuentas para mí es una forma de que de vez en cuando voy y acudo a esos registros para ver cómo fue que me fui encontrando con Cristo, cómo fue que Él me encontró a mí. Y ha sido una gran bendición. Y creo que todos de alguna forma tenemos un diario, lo tienes aquí registrado, tienes un registro en tu memoria de las cosas que Dios ha hecho. Y hoy quiero hablarles del diario íntimo de Pablo. A veces pensamos de que Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino al mundo 100% hombre, 100% Dios, pues el estándar de Jesús es demasiado alto para nosotros porque Él es Dios. Entonces como que tirarle a ese nivel como que no le alcanzamos, no le llegamos. Pero también Jesús hizo también una obra en personas, seres comunes, hombres y mujeres, para que pudiéramos darnos cuenta que sí se puede imitar a Cristo, siendo un ser humano. Y entre ellos el modelo que tenemos ahorita, hoy, es Pablo. Es un ejemplo de alguien, un ser humano, un hombre que tuvo un pasado, que tuvo un encuentro, que dedicó su vida y terminó sus días caminando con Cristo. Ese es el mensaje. Y yo espero que a la hora de estarlo comentando se vayan ustedes dándose cuenta de que eso, si lo logró hacer una persona, un ser humano lleno de defectos y tiene un historial tremendo, yo creo que también tengo yo la oportunidad, siempre y cuando yo quiero, siempre y cuando yo decido, siempre y cuando yo creo. ¿Sí? Ahora le quiero pasar unas fotografías así poquitas, no para aburrirlos, pero sí algunas cosas que hemos visto o que vimos en este viaje que creo que puede servir
para irlos involucrando un poco en este viaje, como que si ustedes sí fueron con nosotros. Este es el templo de Apolo en Corintio. Corintio es un puerto, y en este lugar, por aquí estuvo el apóstol Pablo, en Corintio. Corintio era una ciudad próspera, una ciudad económicamente floreciente. Venían de todas partes de las regiones a hacer mercadería aquí, y ahí tenían sus templos para poder adorar a los diferentes dioses del panteón griego y luego del panteón romano. Y Pablo anduvo por estos lugares, él anduvo predicando en estos sitios, anunciando. Aquí fue detenido él, aquí fue donde él forma una iglesia, aquí fue donde Dios le habló una visión, donde le dijo: no calles sino habla, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Aquí, en este lugar, ahí fue cuando se oyó esa visión, en Hechos 18. Y el apóstol Pablo después sale de ahí, con una iglesia que nace, y empieza él a mandar estas 2 cartas a los corintios. Se cree que fueron más, pero las que se han podido recoger, rescatar, estas son estas 2, la primera y segunda carta de Corintios. Y son cartas de exhortación. Aquí fue donde se tuvo que balancear a la iglesia de Corintios en cuanto al uso de los dones del Espíritu Santo, especialmente el de lenguas. Pero ahí se dejaba, se sentía, se veía, y fue el recorrido que pudimos hacer en esta parte de Corintio. La siguiente, por favor. Esta que parece que no tiene ningún chiste, ¿verdad? Es nomás una columna ahí, ¿verdad? Aquí fue lo que conocemos como Éfeso, la carta a los Efesios que escribió el apóstol Pablo. Y esta carta a los Efesios, en Hechos 19, habla de cómo Pablo estaba en esta región de Éfeso, que era una base militar romana, era un puerto también. Y en este lugar el apóstol Pablo está hablándole a la gente que no adore imágenes, que ya dejen de adorar a la reina de los cielos, que ya no es por ahí, porque esa columna era parte del templo de la reina de los cielos. Era la columna de Artemisa. Artemisa era la diosa que se le conocía como la reina de los cielos. Y en este lugar, sin duda, estuvimos aquí con este grupo. Y el apóstol Pablo en Hechos 19 está hablando, diciendo: no le hagan caso a esas imágenes, a esos ídolos. No es así. Crean en Cristo, el que murió y resucitó de los muertos. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No hay otro nombre, no busques otros nombres. Y él, sin duda, creo yo, que pasó por aquí y maldijo este lugar. Y le dijo: no va a quedar piedra sobre piedra en este sitio. Y cuando uno lee Hechos 19, el que está vendiendo esas imágenes y figuritas dice: tenemos que hacer algo con Pablo, porque está haciendo que la gente ya no nos compre las imágenes y ya no acuda a venerar a la reina de los cielos, y que nuestro templo y este lugar quede como nada. Así lo dice en Hechos 19. Y estando ahí le dije al grupo, le dije: a ver, señores, ¿qué están viendo aquí? ¿Y sabes qué dijeron? Nada. Lo dijo hace 2000 años. Y lo que ellos tenían miedo de lo que decía Pablo, porque sus palabras eran poderosas, quedó nada. Ahí había una estatua de la reina de los cielos, Artemisa. Se la llevaron los ingleses en el siglo XIX, lo tienen en el Museo de Inglaterra, pero dejaron algunas cositas, y esa columna nada más la volvieron a reconstruir para que se dieran cuenta que ahí era donde estaba el templo. Era un templo increíble, era una de las maravillas, de las 7 maravillas que había en aquel entonces. Quedó en ruinas, no quedó nada. Pero ¿sabes qué sí quedó vivo y sigue vigente? El cielo y la tierra pasará, pero ¿qué? ¿Qué no pasará? Mi palabra jamás pasará. La Biblia sigue en pie. Ahí leímos la Biblia. Entre las ruinas de todo ese lugar, ahí hubo un famoso concilio de Éfeso. También hicieron una doctrina ahí rara, pero ahí fue donde el apóstol Pablo lo decretó, y como lo dijo ese Demetrio, dijo: va a quedar en nada. Así es, quedó en nada. Seguimos viendo otra cosa. Esta es otra fotografía de la iglesia de Filipos, la ciudad de Filipos. Ahí fue donde el apóstol Pablo ministró a Lidia. Después hablaremos de eso en Filipenses cuando lo veamos este miércoles. Y ahí fue donde nació una iglesia.
Aquí fue donde Pablo y Silas fueron detenidos en la cárcel, y en la noche, a la medianoche, oraban y cantaban, y entonces vino un terremoto y las cadenas se les cayeron, y donde las puertas de los presos se abrieron, en este sitio. Y fue un terremoto lo que sacudió, y fue ahí donde el carcelero se convirtió y nació la iglesia de los filipenses. Y años después vemos esto, puras ruinas, y muchos se han encargado los terremotos que ha habido en esta región, que ha ido tumbando piedra por piedra, y han quedado solo vestigios ahí nada más de lo que antiguamente fue Filipos. Pero volvemos a lo dicho, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra no ha pasado, sigue vigente la palabra. Seguimos a la que sigue. Esto es Hierápolis. Hierápolis, este es por decir así, es el centro, es el teatro que le llaman. Es un lugar increíblemente imponente, de miles de personas que tiene capacidad, y donde hacían sus obras de teatro, donde daban sus discursos, donde tenían sus reuniones. Yo le llamo el Netflix de aquel entonces, porque como no tenían televisión y no tenían, entonces aquí venían a entretenerse. Ese es el Netflix de aquel entonces. Y aquí aparece Hierápolis una sola vez en la Biblia, cuando el apóstol Pablo escribe a los colosenses, lo menciona como una de las ciudades, tanto esta como la Odisea, a las cuales quería que se leyeran las cartas que él mandaba. Así que seguramente se leyó aquí alguna de las cartas que el apóstol Pablo escribió. ¿Seguimos? Y este personaje me llamó tanto la atención. Para mí fue como una cita divina, porque salíamos de un lugar ahí en Turquía, en Estambul, y iba caminando, ya se habían adelantado los demás, y volteé y vi a un señor, a este hombre, que estaba metido en un bote de basura sacando cosas. Es un pepenador. Tenía una bolsa de plástico, entonces se metía y sacaba cosas y las estaba seleccionando, y me dio mucha compasión y me acerqué con él y lo vi y lo saludé, y me dijo que no podía hablar, que no podía oír, y me dio una ternura este hombre. Estos son los indigentes que tenemos aquí en México también, los tenemos en todo el mundo, pero no solo indigentes, sino los desamparados, los solos, los que no pueden oír, los que no pueden hablar, los que tal vez están ante, como dice la Biblia, si están ante los ídolos, se van a hacer como ellos. Tienen boca y no pueden hablar, tienen oídos y no pueden oír. Y es algo así como que me llamó la atención, y procuré compartirle. Yo en algún momento tuve la oportunidad de ministrar a algunos mudos en la Sierra de Orizaba hace muchos años, y recibieron a Cristo por medio de señales, y hay evidencia. Eduardo Auli puede dar testimonio de eso, porque él estuvo conmigo cuando eso pasó, y le volví a enseñar las manos perforadas, y que había alguien arriba que lo amaba y que quería darle su corazón a él, y él estaba oyendo así nada más y sonreía, y como decía, pues este loco que trae, no sé si oyó o entendió o no sé nada. Lo único que sé es que Dios me dijo: dile a mi pueblo que hay muchos como él por todo el mundo. Tal vez hay algunos de ustedes aquí sentados que no pueden oír, no pueden hablar, que están buscando entre los escombros, como yo era uno de esos pepenadores. Yo buscaba en muchos libros respuestas, y lo único que encontraba era paja. No encontraba la verdad hasta que encontré la Biblia. Y esto es, así está la gente, así está el mundo, ¿sí? Y yo sí quisiera que tuviéramos en cuenta que esto es una realidad que vive el mundo entero, ¿sí? El día de mañana cambiamos de gobierno, empezamos 6 años de un nuevo sexenio. No sabemos qué venga, no sabemos qué vaya a pasar. Confiamos en que las cosas podrán, ojalá, mejorar, pero tendremos que estar orando por estos 6 años, porque en estos 6 años pueden pasar muchas cosas, y todos nosotros estamos en el barco. Este barco se llama México, ¿sí? ¿Por qué no oramos ahorita por México? ¿Qué les parece? ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te doy gracias que tú eres el Dios de las naciones, y que tú amas a México. Tú mandaste un mensaje profético del águila
devorando a la serpiente. Y creemos que tú has mandado esa palabra profética sobre nuestra nación, la has librado de tantas cosas, y ahora empezamos con un nuevo sexenio, Padre. Oramos, Señor, que tú nos bendigas en estos años que están por venir, que tú guardes a Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, que queda en pie a partir de mañana, Señor. Que tu Espíritu Santo sea quien nos hable, que tú te reveles a ella, a su gabinete, a todos los gobernadores de cada estado, a todos los servidores públicos, que tú los bendigas y los guardes, que tú sanes nuestra tierra, ahuyenta el espíritu de corrupción y de muerte y de idolatría. Libera a nuestra nación, Señor. Gracias que nos has puesto en un lugar oscuro para que podamos ser luz para esta nación. Úsanos a todos nosotros en diferentes ámbitos, en nuestros trabajos, en nuestro diario ir y venir, en nuestra convivencia con la gente que nos rodea, que tu reino de luz prevalezca y se expanda. Te lo pedimos, Padre. Que al final de estos 6 años que empiezan ya a partir del martes, Señor, este reino de luz prevalezca de tal manera que México sea totalmente transformado y que la luz de Cristo sea manifiesta en este país, que tú amas y nosotros también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estemos orando por México. Para hablar del diario íntimo de Pablo, Pablo registra de una manera muy franca todo lo que él fue, las cosas que él hizo, sus raíces, y es un reflejo de lo que tú eres y lo que tú has hecho, tus raíces. Cuando yo leo esto me puedo identificar. ¿Quién era Pablo antes de Cristo? Filipenses 3:5 dice que él era circuncidado al 8º día, es decir, un bebé judío a los 8 días, si era varón, tenía que ser circuncidado. Él era judío y cumplió la ley, aun cuando no sabía ni lo que hacía. Sus papás fueron los que lo llevaron a la circuncisión. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, la tribu más pequeña, la última tribu de Israel. Hebreo de hebreos, o sea, él decía, si son hebreos, yo soy más hebreo que ustedes, porque él guardaba la Torá, guardaba las tradiciones. Y en cuanto a la ley, era fariseo, no era saduceo, era fariseo. Fariseo era el que creía en el alma, creía en ángeles, creía en la resurrección, creía en la vida eterna, creía, él tenía ese principio como fariseo. Su formación religiosa desde pequeño, dice en Hechos 22:3, dice, yo de cierto soy judío, nací en Tarso de Cilicia, por eso se le conoce como Saulo de Tarso. Tarso está en Turquía, lo que es Turquía hoy. Fui criado en esta ciudad, es decir, en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, ahí en el templo donde estaba el centro rabínico, ahí fue instruido con Gamaliel. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Acabamos de estar en el aeropuerto, viniendo de Madrid para acá, y ahí en el aeropuerto, antes de tomar el vuelo, había un vuelo que salía a Tel Aviv. Unos hombres se acercaron, se quitó su saco, abrió su maletín, sacó sus filacterías, se puso aquí en la frente una de esas piezas donde es en el frontal, donde hay una escritura, se amarró una correa. Hay terminología hebrea que no la domino, pero se vistió y empezó a menearse con un chal que puso encima, un talit, y empezó a menearse y empezó a hacer oración uno, y luego vino otro y lo hizo, y vino otro, y enfrente de todo el aeropuerto los estábamos ahí sentados así como nosotros, viéndolo, y ellos como si nada, no avergonzados, no intimidados, haciéndolo así públicamente, a pesar de la fama que le están haciendo a Israel de que son esto y que los genocidios y que no sé cuánto. Ellos no se avergüenzan de dónde son y de quiénes son. Y yo los veía y decía, qué tremendo. ¿Quién les enseñó a hacer eso?
sus padres. ¿Y desde cuándo? Desde pequeños. Desde pequeños. ¿Lo estaremos haciendo nosotros con nuestros hijos? Esa es una pregunta que hay que hacernos. Pablo fue rodeado desde antes de nacer por el amor de Cristo. De muchas maneras Dios lo fue rodeando. Igual que a él, a ustedes y a mí, también Dios nos ha rodeado de muchas maneras, al punto que nos ha ido acercando lentamente a encontrarnos con él. Algunos ya han venido por primera vez aquí, y estoy seguro que hay una cita divina que Dios te está diciendo: te he estado siguiendo, te estoy buscando, porque yo te identifico como mío. Pero Él espera tu respuesta y digas: sí, Señor, tú eres mi Señor. Aquí dice que antes de nacer, Gálatas 1:15, dice el apóstol Pablo, hablando en su testimonio de su diario íntimo: cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Imagínate lo que está diciendo. Le agradó a Dios apartarlo desde antes de nacer. Lo dice en Jeremías: antes de que te concibiese en el vientre de tu madre, antes de que te formase ahí, yo te aparté, yo te conocí, yo te di por profeta a las naciones. Le está diciendo eso a Jeremías. Aquí está diciendo Pablo: me apartó a mí desde antes de que yo naciera. Yo puedo decir lo mismo: Dios me apartó a mí desde antes de que yo naciera. Y tú puedes decir lo mismo: Dios te apartó a ti desde que antes de que tú vinieras a este mundo. Dios traía un proyecto de vida tremendo. Y tal vez tú digas: pues ¿cuál proyecto? No he visto nada. Pues es ahí donde tienes que empezarte a conectar con Dios. Pero aquí lo está diciendo el apóstol Pablo: cómo Cristo fue rodeándolo, cercándolo, hasta que se encontró finalmente con él. Luego dice aquí otra forma en que se acercó a Pablo, o a Saulo de Tarso. Hechos 7:58, cuando Saulo de Tarso está ante el Sanedrín, que están juzgando a Esteban, que era un cristiano. Está ahí en Hechos 7:58, y finalmente ve cómo habla este Esteban con denuedo. No le da pena, no le da vergüenza, no le da miedo lo que le van a hacer. Él sabe que los fanáticos religiosos lo iban a matar, lo sabía, pero aún así se mantenía firme. Dice: y echando a Esteban fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esas ropas de Esteban, no dudo ni un tantito que tenían un don, una unción. ¿Saben que los paños o la ropa de Saulo de Tarso, Pablo, cuando lo ponían sobre los enfermos, se sanaban los enfermos? La ropa que tenía Pablo, cuando lo ponían sobre los enfermos, se sanaban. Y esta ropa de este hombre, el primer mártir de la iglesia, Esteban, esa ropa, cuando tocó los pies de Saulo de Tarso, algo creo yo que sucedió, algo se impartió, porque después esos pies de Saulo de Tarso se convierten en: cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Se convierten en unos pies hermosos, porque empiezan a caminar por todo el mundo conocido a llevar el evangelio. Así es que ya lo estaba rodeando Cristo. Todavía aquí Pablo no conoce a Jesucristo, lo odia, no lo conoce. Y luego hay otro, Romanos 16:7, que dice aquí el apóstol Pablo escribiendo una carta al final de Romanos. Dice: saluden a Andrónico y a Junías, que son mis parientes, a mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, que también fueron antes de mí en Cristo. Fíjate lo que dice: estos, Andrónico y Junías, eran parientes de Pablo. Y dice aquí que fueron antes que él en Cristo. Es decir, Pablo tenía parientes que ya eran cristianos cuando Pablo perseguía a los cristianos y los mataba. Había una disputa familiar. Cuando ellos se convirtieron, Pablo dijo: los voy a matar. Están locos, traidores, están dejando la ley, están dejando las tradiciones. Y él se polarizó. Pero esa familia, Andrónico y Junías, no lo dudo ni un tantito, que oraban por Pablo: tócalo, Señor, porque cree en Cristo Jesús y serás salvo tú y toda tu casa.
Así es que él estaba siendo rodeado de oración, de familiares y parientes que eran creyentes. Tú tienes familiares no creyentes, ora por ellos. Tú eres un pariente de esa persona. Tú eres antes de Cristo, antes que ellos reciban a Cristo, tú ya lo recibiste, pero tienes una unción para orar por ellos. Ora por ellos, no los sueltes, se van a convertir. Yo soy un caso. Mi suegra oraba por mí, mi parienta, mi suegrita querida. Sí, ella era antes que yo en Cristo. Y yo me reía de ella, decía, no, hombre, está loca. Y decía, déjala, esa se le va a quitar al rato. Así la tenía. Y ella oraba con su grupito de amiguitas ahí, duro y dale. Y mandaba misiles de 1000 kilómetros de distancia, desde Monterrey hasta Puebla. Y le pegaron al blanco. Llegó el día donde me convierto y ella hermanos, ya lo sabía. Si tú eres pariente de alguien no creyente, ora por él. Te voy a decir por qué. Porque alguien oró por ti y por eso tú eres creyente ahora. Amén. Este es el diario íntimo del apóstol Pablo. Era un enemigo acérrimo de la iglesia. Hechos 22:4. Fíjate lo que dice él. Lo dice, digo, es difícil, pero lo está diciendo. Perseguí yo este camino, o sea, los creyentes, hasta la muerte. O sea, él mató gente probablemente, sí. Hasta la muerte los perseguía. Los prendía, los entregaba en las cárceles a hombres y a mujeres. O sea, está diciendo esto, quisiera borrarlo de su diario, pero no lo puede borrar. Está escrito su crimen en el diario y lo deja como evidencia. Hay gente que ha estado en drogas o en carteles o en homosexualismo o qué sé yo, en tantas cosas, y como que te da pena que sepan los demás en dónde has estado metido. Y de repente te das cuenta con que sí es cierto, pero la sangre de Cristo tiene poder para lavarme y me limpia y me da vida. Hechos 9:2 dice: yo pedía cartas a las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. O sea, este era un enemigo, cuidado, terrible. Este es el diario del apóstol Pablo, el diario íntimo. Pero ya está público, ya está a la vista, ya nada está escondido. Como dicen por ahí, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. ¿Verdad? Después viene el encuentro del apóstol Pablo. 1 Corintios 15:8 dice lo siguiente, dice, bueno, se le apareció a 500, se le apareció a los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Y el apóstol usa abortivo. Me llama la atención que use esa palabra, porque un abortivo es un embrión que tiene un futuro, y que el mundo ahora, un abortivo no vale nada. Un embrión no vale nada. Ahorita están disputando si son 3 semanas o 6 semanas. Hasta están diciendo que a los 9 meses, si saca la cabeza, lo puedes matar. Ahorita hay leyes así. El mundo está loco. Y el apóstol Pablo está diciendo, se me apareció a mí como un abortivo, como que yo tenía un destino y ya estaba perdido, y sin embargo me rescató. No me arrojó, sino me rescató. Se me apareció a mí. Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos. Está diciendo, Padre, tú viste mi embrión. Dios vio tu embrión. Cuando estabas en el vientre de tu madre, Dios vio tu embrión. Estos locos que dicen nomás 3 semanas o 6 semanas y entonces ahora sí se vale. Espérame, todos tuvimos un inicio cuando el esperma y el óvulo se conectaron. Ahí empezó la vida, no a los 6 días, no a las 7 semanas. Empezó en el instante en que se conectaron. Si yo pienso así, entonces a todos nosotros tus 6 semanas te las cancelamos. No existirías. No existirías. Así de engañado está el mundo, y así de engañado están haciendo a mucha gente. Las están engañando como a un abortivo. Hechos 9:3
Y empieza a decir el apóstol Pablo cómo se encontró con Cristo. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente me rodeó un resplandor de luz del cielo. Algo me tumbó a los pies de Cristo. Una luz gloriosa me tumbó. Capítulo 22 de Hechos, versículo 7, dice: caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo era un enemigo de Dios. Perseguía a los cristianos, los mataba, aprobaba cuando los iban a ejecutar. Y de repente Dios, en su gracia y misericordia, porque me apartó desde el vientre de mi madre, tenía un plan y un proyecto, y en su gran misericordia mandó fuego del cielo y me tocó. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo está diciendo algo en su diario íntimo: yo soy el primer pecador de todos. No creo que esté exagerando. Ciertamente él está diciendo algo de las cosas que hizo, y él reconoce que él es el primero de los pecadores. No le puedes quitar el puesto, ya se lo adueñó, así es que yo soy el segundo. Yo soy el primero. Está abriendo su corazón, no está escondiendo, no está poniéndole ahí suavecito y que tranquilo y lo medio mateo, no, nada de eso. O sea, está diciendo lo que él hizo y está reconociendo su condición de que él era el primero de todos los pecadores que ha habido. ¿Por qué? Porque él sabía cuando le suplicaban que no los mataran, y los mataban. Una vez tuve una experiencia con un coronel que peleó contra los cristeros hace unos años atrás, y yo le compartí el evangelio a él. Fuimos a pescar con un grupo y él fue, y estábamos ahí compartiendo, y de repente le estaba yo hablando de Cristo y él me decía: no me hables de eso, no me interesa. Total, me alejé, ya no hablamos, era un hombre mayor. Y finalmente, tiempo después me hablaron y dijo: ¿sabes qué? El coronel está enfermo, se está muriendo. Híjole. Total, fui a buscarlo. No éramos amigos, nos habíamos conocido en ese día de pesca. Total, me animé y fui y lo busqué. Y ahí llegué con él y me recibió y le dije: hola, coronel, ¿cómo está? Bien. Oiga, pues ya supe que está malito. Sí. Dice: oiga, ¿me da oportunidad de compartirle algo que puede ser? No, mira, si me vas a hablar de Dios y de Cristo, no quiero saber nada. Le dije: ¿y por qué tanto aberración? ¿Qué trae o qué? Dice: es que tú no estuviste en el paredón cuando me suplicaban las mujeres, las mamás, las esposas, que no los fusilara a sus hijos o a sus esposos, y yo los fusilaba. Tú no estuviste ahí. Dice: ¿tú crees que yo tengo derecho a ir al cielo? No, yo sé que voy a ir al infierno, porque lo que yo hice no tiene perdón de Dios. Es que no me hables de eso. Me mandó a volar. Total, pasó el tiempo y me dijo: ya está grave. Total, fui otra vez a buscarlo, y ahí estábamos, y ahí estaba en su lecho de muerte. Y hablé con él, le dije: coronel, acepta el amor de Dios que te puede perdonar. Y dijo: ¿tú crees que me va a perdonar? Él vino a perdonar a los peores pecadores del mundo. Así es que su sangre te limpia a ti, me limpia a mí y limpia a todos los que podemos arrepentirnos y reconciliarnos con Dios a través de Cristo. Dijo: muy bien, lo quiero recibir. Y lo recibió. Esa noche murió. O sea, estaba en un hilo, y la gracia de Dios así, esperando, y también la gracia inquietando: ve a verlo, ve a verlo, ve a verlo. Y al final recibió a Cristo este hombre. Pablo está siendo discipulado. Después de que recibe a Cristo, empieza el proceso de discipulado. Hechos 9:17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre Saulo de Tarso las manos, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno
del Espíritu Santo. Ahí recibió el Espíritu Santo. Ahí fue donde el apóstol Pablo recibió los dones del Espíritu Santo. Se cree que ahí fue donde empezó a orar en lenguas ahí, porque más adelante en 1 Corintios 13 y 14 habla de que él ora en lenguas más que todos. Y se cree que aquí fue donde sucedió ese evento. Hechos 9:20 dice: enseguida, una vez que recibe a Cristo, está siendo discipulado, recibe el Espíritu Santo. Ahora enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Gálatas 1 del 11 al 12. Yo les hago saber a ustedes, hermanos, que el evangelio que yo anuncié no es según los hombres, porque no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El crecimiento del apóstol Pablo empezó a llegar con revelaciones. Poco a poco empezó a descubrir más y más, y Cristo se dio a conocer con él. Hay como 4 a 5 apariciones de Jesús en la vida de Saulo. Uno fue camino a Damasco, otro fue en Jerusalén, otro fue en Corintio, después otra vez en Jerusalén. En varias ocasiones se le manifestaba no un ángel, sino Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Este es el diario secreto, el diario íntimo de un hombre que tenía un pasado espantoso, y sin embargo la gracia lo alcanzó. Sí. Pablo empieza a decir algo. Romanos 1:1, bueno, 1 Corintios 11:1. Empieza a dejar una generación de seguidores de Cristo. Y empieza a decirle a los corintios, lo que acabamos de ver: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Fíjate con qué confianza. Casi suena como arrogante, como que ay sí. Y está diciendo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Empieza a decirle a la generación que va detrás de él: sigan mis huellas, porque yo estoy siguiendo a Jesús. No estoy siguiendo una institución, a un hombre, a una X o Y. Estoy siguiendo a Jesús. Y el que va detrás de él es Timoteo. Y le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:2: Timoteo, lo que tú has oído de mí ante muchas personas, te pido que esto se lo encargues a hombres fieles. Dios anda buscando hombres fieles. Varones, Dios anda buscando hombres fieles, que sean idóneos, es decir, que estén equipados para enseñar a otros. Padres de familia tienen que enseñar a sus hijos desde ahorita. No esperen que se los den aquí en la escuela dominical. Tú eres el sacerdote, tú tienes que empezar a preparar a tus hijos para las siguientes generaciones. Necesitamos aprender a ser discípulos de nuestros hijos. Aquí está diciéndolo el apóstol Pablo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Síganme a mí porque yo sigo a Cristo. Es lo que está diciendo. Y luego Filipenses 4:9 dice: lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, les encargo que ustedes lo hagan, y el Dios de paz estará con ustedes. Fíjate lo que dice: lo que aprendieron, lo que recibieron, lo que oyeron, lo que vieron en mí, háganlo, porque yo estoy imitando a Cristo. Pablo predica en todas partes, hasta donde le dio la cuerda. Piénsalo. Romanos 15:19 dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que yo empecé a predicar desde Jerusalén y alrededor de hasta Ilírico, es decir, todo el mar Adriático, entre Italia y todo lo que es allá Bosnia y Croacia y todo eso. Lo llevé del evangelio, lo llené del evangelio de Cristo. Imagínate sin tener tarjetas de crédito, que tú puedes meter en un cajero y sacar dinero para que te apoyen, ¿no? O sea, sin tener carro, ni avión, ni tenis Nike, ni nada de eso. O sea, un hombre que está totalmente comprometido con Cristo y pone toda la carne en el asador, y sabe que su Dios le va a suplir todo lo que necesita, que va a haber una casa, que va a haber comida, que va a haber ropa, va a haber baño, que va a haber todo. Que no se preocupe, tú nomás aviéntate, yo voy contigo porque vas sirviéndome a mí y yo soy el mejor patrón del mundo. Eso fue lo que nos dice Pablo.
De esta manera, versículo 20, me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo no quería evangelizar a los evangelizados. Es muy fácil evangelizar a los evangelizados. Él no anda de eso. Él no quiere llenar iglesias con evangelizados. Él quiere llenar ciudades y naciones con gente que nunca ha oído el evangelio, con pepenadores como ese hombre sordomudo. De eso lo quiere llenar. Hay gente allá afuera esperándonos. Y el apóstol Pablo sabía el destino eterno de la gente sin Cristo. Sabe a dónde van a ir sin Cristo. Él sabe a dónde van a ir. Y él no podía darse el lujo. Dijo, no me puedo dar el lujo. Hay que sufrir por el evangelio. El apóstol Pablo escribe también los detalles, los pormenores. 2 Corintios 11:23. Son ministros de Cristo. Se había metido gente en la iglesia que él estaba fundando. Dice, yo soy más ministro que ellos. Ellos están entrando sobre labores que no plantaron ellos, y ahora vienen y se están llevando la cosecha cuando la labré yo. Yo he sufrido azotes innúmeros. He estado en cárceles muchas veces. He padecido peligros de muerte muchas veces. O sea, hay un precio. El apóstol Pablo, el que perseguía a los cristianos y los mataba, de repente está sintiendo de su propio chocolate. ¿Sí me explico? Y tú dices, wow, ha de estar enamorado este hombre de Cristo. Y termina diciendo, 2 Timoteo 4:7, Pablo llega a la meta, concluye: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Yo ya llegué. Va entrando al estadio y se levantan la gran nube de testigos, y allá está Jesús con la corona, y va entrando corriendo, tal vez arrastrándose, ya no puede caminar, ya no le da para más, pero está haciendo todo lo que puede. He acabado la carrera. Este es el diario íntimo de un hombre, un ser humano como tú y como yo. ¿Cuál es tu diario? ¿Qué es lo que tienes escrito ahí? ¿Hacia dónde quieres seguir apuntando? Hay mucho papel y hay mucha tinta. Hay mucho que hacer. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te decimos gracias que nos has dejado el ejemplo de hombres y mujeres que han dado sus vidas por amor a Cristo. Personas que tenían un pasado oscuro, un pasado hasta vergüenza daría hablar de él. Pero ya ahora en Cristo la vergüenza ha sido quitada y somos renovados y vestidos con ropas nuevas. Yo te pido en el nombre de Jesús que todos los que estemos aquí, Señor, ninguno deje de escribir en su diario hazañas para Cristo, hazañas, logros, testimonios, conversiones, milagros, donde tú nos estás usando a cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Yo quiero llamar a los que necesitan comenzar a escribir su diario, a los que necesitan inscribirse en el libro de la vida, como lo decíamos la vez pasada. Ahorita yo te pido que si tú deseas recibir a Cristo, ahí donde estás, ahí nada más, puedes hacer esta oración conmigo y dile esto. Dile: Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados y lávame con tu sangre. Borra mi pasado, Señor. Perdóname. Y te doy gracias por venir a mi vida
por llenarme de tu Espíritu Santo y por ayudarme a caminar contigo, a extender tu reino y a terminar la carrera cara a cara contigo. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por salvarme. Gracias por tu gran amor y gran misericordia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Desde la cruz nos contempló, nos perdonó y nos invitó a subir con Él y estar ahí y disfrutar de su inmenso amor. Desde la cruz nos contempló, nos perdonó y nos invitó a subir con Él y estar ahí y disfrutar de su inmenso amor. Desde la cruz nos contempló, nos perdonó y nos invitó a vivir con Él y estar ahí y disfrutar de su inmenso amor, de su inmenso amor, de su inmenso amor, de su inmenso amor, de su inmenso amor. Desde la cruz nos contempló, nos perdonó y nos invitó a subir con Él y estar ahí y disfrutar de su inmenso amor, de su inmenso amor. El amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.